La única iglesia que existía en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, por 1500 años, era la Iglesia Católica Romana. Y solamente la Iglesia Católica Romana tenía acceso a la Biblia, ¿sí? Y solamente había iglesias católicas romanas, ¿sí? Si alguien por ahí trataba de crear otra iglesia o abrir una congregación fuera, bueno, pues los católicos romanos tenían un sistema, ¿sí? No recuerdo el nombre del sistema, pero era un sistema con el cual ellos perseguían a los que consideraban apóstatas, que después de ahí se desprende lo que se conoce como la Santa Inquisición, donde estuvieron persiguiendo protestantes, persiguiendo brujas, persiguiendo tanta cosa. No, pues gloria a Dios, porque no crean que persiguían a las brujas para las perseguían y las mataban, ¿sí? Entonces era tremendo. Entonces, por eso es que no cualquiera es que se atrevía a poder levantarse en contra. Lo cierto es que antes de que iniciara este proceso, muchos hombres fueron asesinados, ¿sí? Uno muy conocido era un hermano que se llamaba Juan Cos, que él, al estar escudriñando la Biblia, en ese tiempo nada más los sacerdotes tenían ese acceso a la Biblia, fue alumbrado por la palabra de Dios, se dio cuenta que en la Iglesia Católica Romana había muchas cosas que no eran correctas, que no eran enseñadas por la Biblia, que no eran enseñadas por la tradición original de los apóstoles. Y cuando este hombre intenta levantarse para demostrar la verdad de la palabra de Dios a los hermanos, a la iglesia, a la gente, bueno, pues lo que hace la Iglesia Católica, como les digo, pues la Iglesia Católica tenía esa fama, ¿no? Hacía esas cosas, se iba sobre el hombre, en este caso, pues a este hermano lo mató en la hoguera, lo mataron quemado, ¿sí? Pero 100 años después de este hermano, ¿sí?, viene un hombre, ¿sí?, que se llama Martín Lutero. Yo no sé si han escuchado de él, ¿sí? Y tenemos que hablar de esto, hermanos, tenemos que enseñar estas cosas, porque yo digo, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero si algún día hablamos con un católico, bueno, no con un católico, ¿verdad? Yo creo que tendría que ser un padre católico, porque si eres un cualquier católico, usualmente los católicos son católicos por tradición, ¿sí? Casi no conocen las escrituras, no conocen la tradición católica, no conocen los principios católicos, ¿sí? Tendría que ser un padre. Y si tú hablas con el padre te va a decir, no, es que tu iglesia no es verdadera. El padre te va a decir, no, es que tu iglesia nació hace 500 años, y mi iglesia nació en 300 años, va a decir el padre, ¿verdad? Pero esto no es así, ¿sí? La Reforma Protestante no tuvo como fin crear una nueva iglesia, ¿sí? Tuvo como fin volver al origen, tuvo como fin volver a la tradición apostólica, volver a los principios de la Biblia, volver a lo que Cristo enseñó, volver a lo que los apóstoles enseñaron, ¿sí? No fue la idea de estos hombres que participaron en este mover crear una nueva iglesia. No fue como, ¿cómo es? Vamos a juntarnos a una nueva iglesia. Que no fue así. Se desprendieron del sistema católico romano porque empezaron a ver muchas prácticas y herejías que habían en la iglesia, ¿sí? El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, bueno, pues él era un sacerdote católico, ¿sí? Es impresionante, hermanos. Él era un sacerdote dentro de la iglesia católica, ¿sí?, que fue formado en el seminario de la iglesia católica. El 31 de octubre de 1517, él hace unas tesis, hace 95 tesis, y esas 95 tesis las clava en una iglesia católica en la puerta. ¿Qué contenían esas 95 tesis? En ese tiempo, hermanos, en el año de 1500, había algo, de hecho estaba investigando, que hoy actualmente todavía lo hay en la Iglesia Católica Romana, pero ya no como en aquel tiempo, ¿sí? Esto que estaba condenando Martín Lutero eran las indulgencias. ¿Alguien sabe qué son las indulgencias? ¿Sí? ¿No? ¿Han escuchado de ellas? En el año de 1500, las indulgencias era un documento redactado y firmado por el Papa, en donde él con su autoridad divina, otorgaba
que las almas de tus familiares que estuvieran en el purgatorio, una doctrina que no creemos, que no viene en la Biblia, que sabemos que no es verdad, pero ellos sí la creían, las almas que estaban en el purgatorio, pues a través de ese documento firmado por el Papa, tenía ese documento la autoridad de liberar esas almas para que subieran al cielo. ¿Sí? Sí, este documento era caro, ¿sí? Por ahí estuve investigando algo y si lo trasladamos a pesos mexicanos en 2025 más o menos eran como unos de entre 5,000 a 10,000 pesos, ¿sí? Obviamente pues en ese tiempo o sea, no había pesos en pesos mexicanos, era otro valor, pero ahí por ahí sí hicimos las cuentas y cada uno daba un estimado de entre 5,000 a 10,000 pesos que la gente pagaba y trabajaban y utilizaban todos sus recursos y sus esfuerzos, porque la iglesia les metía la idea que en el purgatorio tenían a sus familiares que habían muerto y que iban a estar ahí, que no sabían si se iban a ir al infierno. Les decía a la iglesia, oye, pues págame el documento, ¿va? Para mandarte a tus seres queridos al cielo, no quieres que estén ahí. Y la gente, pues como no tenía acceso a la Biblia, no había cómo, de dónde, cómo sacaron eso, bueno, pues es lo que dice la iglesia, ¿va? O ni modo, ¿va? Estaban todos, toda la gente pagaba indulgencias, buscaba de alguna manera trabajar por indulgencias, y luego había movimientos donde ellos vendían y las ponían en oferta, te los bajamos a 2,000 pesos, 1,000 pesos, ¿quién quiere? Nada más haz, no sé, 10,000 Aves Marías y vete hincado de aquí hasta allá, hasta el centro y regresa y no sé, y la gente pues hacía todo eso con el fin de obtener la indulgencia para liberar a su ser querido, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo llevo? Si me pasan 10 minutos me dicen ahí que ya son 10 minutos, no quiero invertir tanto tiempo. Entonces, cuando Martín Lutero era sacerdote católico, a él lo mandan a Wittenberg, donde él estudia un doctorado en la Biblia. Y él empieza a escudriñar la Escritura. Martín Lutero, en todo su tiempo que él duró como sacerdote católico, antes de convertirse al protestantismo, él tenía un problema espiritual muy fuerte. Y ese problema que él tenía es que él no estaba seguro, no sabía de si verdaderamente era salvo. Él tenía miedo de esto. Él, siendo un sacerdote católico que predicaba en la iglesia, que enseñaba a los hermanos, que lideraba una iglesia, siendo él esto, él tenía miedo de que cuando muriera fuera al infierno o se quedara atrapado en el purgatorio, ¿sí? Él tenía miedo de eso. Y cuando él empieza a escudriñar las Escrituras, cuando empieza a hacer su doctorado en la Biblia, le dan el acceso para escudriñarlas. Y él lee en el libro de Romanos que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra le retumbó porque él dijo: paz, caray, ¿qué onda? Yo nunca he tenido paz con esto. ¿Y cómo que puedo estar bien con Dios? Pues es lo que tengo miedo, hombre. ¿Cómo está? Y este hermano, sí, pues empezó a escudriñar, pues, ¿qué onda con esto? Y empezó a escudriñar toda la Biblia y se da cuenta que la salvación no es por obras y que la salvación es otorgada solamente por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo, que no dependen nuestras obras de ellas, y que una vez que la obtenemos nosotros podemos confiar y tener seguridad de que la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz fue una obra completa, ¿sí? Él, estudiando, él pues se da cuenta de muchísimas cosas. En las 95 tesis, él condena las indulgencias, las clava en la puerta de la Iglesia Católica. Obviamente pues esto lo ven los obispos, lo ve el concilio, lo ve el Papa, lo mandan a llamar. Le dicen: bueno, pues ¿qué onda tú contigo? Tú eres un rebelde, estás ahí diciendo que esto, que el otro. Él iba con la intención, con el Papa, él iba con la intención de poder dialogar y decirle: oye, es que mira, estoy viendo que a través de la Biblia la gente que estás mandando está mal, ¿va? Mira, hay que hacer algo, ¿va? Pero obviamente pues el Papa no lo escuchó, lo excomulgaron y lo empezaron a perseguir, ¿sí? Una vez siendo él excomulgado,
mucho grupo dentro de la iglesia empieza a recibir o tener ese acceso porque Lutero empezó a trabajar en traducir la Biblia del griego y del hebreo al alemán. Cuando él la traduce, la pone a manos de los hermanos, y muchos, al igual que él, empiezan a darse cuenta: oye, aquí a través de la Biblia estoy viendo que muchas de las cosas que hace la Iglesia Católica no son correctas, no están en la palabra de Dios, no las hacían los apóstoles y no las creían, y el Señor Jesucristo tampoco las enseñaba, ¿sí? Y aquí, ya juntado Lutero y los hermanos, y luego vienen más reformadores, se desprenden de la iglesia, no con el fin de crear una nueva iglesia. ¿Sí? Es bien importante que tengamos este concepto. No es que crearon una nueva iglesia. No nacimos en el 500 después de Cristo. ¿En qué año nacimos? Nacimos como iglesia. Nacimos en el año 33, 32, 33 aproximadamente después de Cristo. ¿En dónde nacimos? En el Pentecostés, en Hechos 2. Ahí nacimos, ahí nació nuestra iglesia, ahí nacimos nosotros. Tuvo una deformidad, se fue deformando, ¿sí? Se fue deformando, y por eso es que se le llama reforma, ¿sí? ¿Saben qué? La iglesia fue deformada, entraron cosas que no debieron entrar, entraron creencias que no debían entrar, entraron doctrinas de demonios, doctrinas de hombres. Entonces hay que volverla a formar, o sea, hay que reformarla, no crearla de nuevo, no, sino reformarla, ¿sí? De forma que la iglesia se quedó con algunas cosas buenas y principios. Hay algunas cosas buenas, como la Trinidad, como la Santa Cena, como el bautismo por aspersión y no por inmersión, entre otras cosas, pero hubieron muchas cosas que dijeron: vámonos, esto no es así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de aquí fue todo un desarrollo. Después, pues obviamente empezaron a trabajar. Más tarde se une también Juan Calvino, que también fue un protestante, que él de hecho hizo muchísimo trabajo de lo que hoy tenemos, ¿sí? Tenemos acceso a ese trabajo como parte de nuestras confesiones, como parte de la reforma, como parte de lo que creemos, ¿sí? Entonces se desprenden de todo el trabajo que esos hombres hicieron, se desprenden las 5 solas. Estas 5 solas son 5 principios que son creídos por todas las denominaciones protestantes: luteranos, metodistas, presbiterianos, bautistas, pentecostales, todos, ¿sí? Los únicos que no lo creen pues son los católicos y otras religiones que no se consideran como protestantes. Pero si la iglesia es una iglesia cristiana, protestante, como todas las denominaciones se conocen, no, esto no es algo que, nomás cree la iglesia metodista, no, esto lo creen todas las iglesias, ¿sí? Todas estamos de acuerdo en esto, ¿sí? ¿Qué significa sola? Viene del alemán, significa solo o solamente, ¿sí? Se desprenden las 5, que es solo la escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria, que traducido al español es: solo por las escrituras conocemos a Dios, solo por la gracia obtenemos la salvación, solo por la fe somos salvos, solo a través de Cristo somos salvos, y solo a Dios es toda la gloria, ¿sí? Estas 5 solas eran 5 principios con los que se llaman los reformadores para todo el desarrollo, y estas 5 solas son 5 principios que nosotros como cristianos hoy en día tenemos la responsabilidad de que todo nuestro desarrollo, todo nuestro quehacer teológico, nuestro estudio de la Biblia tiene que basarse de ahí. ¿Por qué? Porque si nos salimos, las 5 solas son como un margen, son como reglas que nos dictan de dónde no nos debemos de salir. Y si a alguien, si a alguien se le ocurre volarse las trancas, irse por fuera de una sola,
va a violar la Biblia y va a burlar un principio cristiano que va a ser grave que lo burle y va a caer en una herejía. Les pongo un ejemplo. La sola de Solus Christus nos enseña que solamente a través de Cristo somos salvos, porque ni no ha sido dado otro nombre en el cielo, en el tierra y en la ciela, en la tierra y en el cielo, en el cual podamos ser salvos, ¿sí? Solamente en el nombre de Cristo. Se me lengua la traba. Entonces, si nosotros violamos, si a alguien se le ocurre, ¿sabes qué? No, yo no creo que solamente a través de Cristo somos salvos. Yo creo que podemos ser salvos a través de María. Yo creo que podemos ser salvos a través de San Pablo. Yo creo que podemos ser salvos a través del niño Fidencio. Yo creo que podemos ser... Ya te fuiste a una herejía en donde tú ya no eres cristiano. Tú ya te saliste de lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. ¿Sí? Ya te volaste ya te volaste la barda, ya te fuiste a un lugar que no es sostenido por la Escritura, no es enseñado por la Escritura. Cristo Jesús no lo enseñó y los apóstoles no lo enseñaron de la iglesia. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo a ti que podías ser salvo a través de otro Dios que no fuera Jesucristo? ¿Quién te enseñó que a través de María podías llegar a Dios? ¿Quién te enseñó que a través de Buda ibas a tener vida eterna? ¿Quién te dijo eso? Estás fuera de lugar, ¿sí? Entonces, por eso es que estos principios son principios con los que se fundaron los reformadores, porque ellos veían que la Iglesia Católica Romana enseñaba que no nada más a través de Cristo. Y tú eres bien apegado al San Juditas, por ejemplo, y le prendes veladoras ahí en tu casa, o tienes una pandilla ahí, puedes irte porque pues ahí tienes a tus San Juditas, ¿verdad? No es así. En ninguna parte de la Biblia dice que podemos ser salvos a través de Judas. En ninguno. Ahora sí, sola Escritura. Vamos a iniciar con esto. Y para esto vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vámonos al versículo 19. Ok, antes de pasar aquí, primero, había algo que la Iglesia Católica Romana creía y que hoy cree, y de hecho, lamentablemente, ya no nomás lo cree la Iglesia Católica Romana, ya también hay iglesias que se dicen que ser cristianas, pero no lo son, también lo creen. ¿Sí? La doctrina católica romana sostenía y siguen creyendo hoy en día que el Papa, la Iglesia y la Biblia tienen el mismo grado de autoridad infalible. Eso es lo que ellos creen, ¿sí? Ellos creen que el Papa, al igual que la Biblia es infalible, que el Papa puede decir algo para la iglesia y lo tiene que ser al nivel de la Biblia, ¿verdad? Y obviamente pues esto lo condenaron los reformadores cuando leyeron, porque dijeron no, solo la Biblia tiene infalibilidad. Ningún papa, ningún hombre, ninguna doctrina, ningún sistema, nada tiene infalibilidad. Solamente la Biblia, ¿sí? Y esto lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y aquí vamos a escudriñar un poco sobre el concepto de sola Escritura. Dice, el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. ¿Cuál creen que es ustedes esa palabra? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pedro?
al Guille Maldonado, al profeta que lo llevaron a predicar allá en una iglesia pentecostal, al pastor que sale ahí resucitando muertos. ¿De cuál palabra profética más segura se está refiriendo Pedro aquí? ¿De cuál? De la Biblia, sí, está hablando de la Sagrada. Amén, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, porque eso demuestra que sabemos y conocemos y entendemos la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos también la palabra profética más segura, ¿sí? Más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Hasta ahí. El apóstol Pedro dice: ustedes están bien. Ustedes hacen bien en estar atentos en escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? No está diciendo, ojo ahí por eso, no está diciendo que no haya palabras proféticas. Yo creo que las hay, las creemos. Algunos no lo creen, debatimos y lo negociamos si quieres. Eso no es problema. Pero ahorita ese no es el tema, ¿sí? El tema es que el apóstol Pedro está diciendo, de todas las palabras proféticas que pudieran haber y que hay, la más segura que tenemos, la que está más arriba, es, ¿cuál es? Es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, si la palabra de Dios es la palabra profética más segura, es la palabra que tiene infalibilidad, es la palabra que no tiene margen de error, entonces todos los apóstoles y profetas que den palabras proféticas que son nombradas como en el nombre de Dios, tienen la suma responsabilidad de que toda palabra sea armoniosa con la Biblia, ¿sí? Si un profeta viene y te da una palabra que no es armoniosa con la Biblia o que está en contra de las Escrituras, tú le puedes decir: no acepto esa palabra es una mentira, porque contradice la verdad de Dios, contradice el Evangelio, contradice las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y en este tiempo, en el tiempo del año 1500, pues la Iglesia Católica se la pasaba enseñando profecías que eran herejías, ¿sí? Se la pasaba enseñando doctrinas que eran herejías. Y hoy en día no solamente lo hace la Iglesia Católica. Hoy en día doctrinas de demonios han infiltrado en iglesias, como las iglesias de la prosperidad, las unicitarias, ¿sí? Las religiones diferentes como los mormones o los testigos de Jehová. Entonces, ¿de dónde es nuestro punto de referencia? Nuestro punto de referencia y nuestra guía es la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pedro está haciendo ver esto, está haciendo él ver que la palabra profética más segura, la que tiene el nivel más alto, en la cual no hay margen de error, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Hay seguridad en la Biblia. Hay seguridad en la Biblia. Hay hermanos que siempre están esperando una palabra profética, ¿sí? Hay hermanos que siempre esperan: es que yo quiero, Pastor Edgar, pues él es muy metodista, pero yo quiero un pastor que me profetice. Que me profetice y que me caiga. Hay hermanos que están esperando palabras proféticas. ¿Quieres que te diga una palabra profética? El Señor Jesucristo prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Quieres que te profetice? Yo te profetizo en el nombre de Jesús. Jesucristo está contigo y no te va a dejar hasta el fin del mundo. ¿Por qué es que puedo profetizarte eso? ¿Por qué es que lo puedo hacer? Porque está escrito. A ver, que venga Guillermo Maldonado, que vengan los profetas. A ver, tráiganme al profeta, a ver cuál profecía se va a aventar. Yo aquí no aviento puras buenas, puras de las verdaderas. A ver. Gloria a Dios. Hay seguridad en las Sagradas Escrituras. Hay seguridad.
¿Sabían ustedes que la palabra no temas está escrita 365 veces en la Biblia? El Señor Jesucristo te dice, no temas. Yo estoy contigo todos los días. Yo estoy contigo y cada día el Señor Jesucristo te dice, no temas, yo estoy contigo. Gloria al Señor. Entonces, si tú quieres que Dios te hable, ¿qué deberíamos hacer? Porque hay gente que está esperando que Dios le hable. Hay gente que está esperando recibir una palabra profética. Hay gente que está esperando recibir algo de para bueno. Yo te voy a decir qué vas a hacer. Vas a ir a tu cuarto, a la mesa, donde tú quieras. Vas a sacar tu Biblia. Antes de leerla vas a orar 1 minuto, 5 minutos. Señor, yo quiero que hoy tú me hables. Y vas a comenzar a leerlo. Y para cuando menos acuerdes, el Espíritu Santo te va a estar hablando ahí. El Espíritu Santo, hermanos, habla a través de las Sagradas Escrituras. Yo atestigo eso. Yo atestigo que el Espíritu Santo me ha hablado a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras. Y estoy completamente seguro y tengo la certeza de que Él también quiere hablarles a todos ustedes. Amén. Quiere hablarles a ustedes. Si anhelamos que nos hable el Señor, yo también anhelo que me hable. Si anhelamos que nos hable, escudriñémoslo. Anhelemos conocerle. ¿Sí? Dice el apóstol Pedro, hace bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El apóstol Pedro está diciendo aquí a la iglesia, ustedes hacen bien, están en lo correcto si están tomando la Biblia como su punto de referencia para guiarse. La Biblia es luz para toda persona que tenga oscuridad en su vida. La vida es luz para toda persona que busque la voluntad de Dios. La Biblia es luz para toda persona que esté buscando cómo agradar al Señor, cómo servir al Señor, cómo conocer al Señor. Todo esto la Biblia te alumbra. La palabra de Dios te alumbra. Necesitamos, hermanos, entender que nuestra vida está encendida, sí, por el fuego del Espíritu Santo, pero la luz de la Biblia también enciende nuestras vidas. Escudriñar la Biblia también es buscar al Señor. Escudriñar la Biblia también es invertir un tiempo de intimidad con Dios. Hay que hacer las dos. Tú puedes orar, puedes hablar en lenguas, puedes derramarte ante el Señor, puedes adorarlo, puedes orar ahí toda la noche. Y también, ¿por qué no? Si tú quieres, puedes abrir la Escritura, puedes escudriñarla, puedes estudiarla, puedes hacer anotaciones. Y para cuando menos acuerdes, vas a ver que el poder del Espíritu de Dios obra de forma igual en ambas situaciones. Yo puedo atestiguar eso. Cuando escudriñamos la Biblia, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Cuando tú has decidido escudriñar y entender y vivir la Biblia, el Espíritu Santo trae una ministración. Escucha bien, una ministración. Hay gente que está esperando ser ministrada. Hay gente que está esperando que le ministre un pastor, un ungido, de los que levantan muertos, de los que caminan sobre el mar, de los que hacen llover diamantes. Hay gente que está esperando una administración de ese vuelo. Yo te voy a dar una administración que está por encima de todo eso. No, hombre, se queda corta la que te voy a enseñar ahora. ¿Sabes cuál es? Ya me estoy adelantando. Esa administración es cuando tú abres la Biblia y tú le dices, Señor, yo quiero conocerte y vivir como tú me mandas. Dime qué debo hacer, dime qué debo de quitar, y yo lo voy a hacer, Señor. Cuando tú hagas eso, se va a quedar corta la administración del pastor que resucita muertos. Te va a venir sobre tu vida. Se va a quedar corta. Vas a recibir el poder del Espíritu de Dios en ese momento. Seguimos.
Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿sí? Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Privada. Está diciendo aquí, ok. La Biblia es autoridad infalible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ¿alguien sabe qué es infalible? ¿No saben? Infalible, para los que no sepan, infalible es que no tiene error. Infalible es que es perfecto, no tiene error. Lo que dice es certero y no tiene margen de equivocación, es perfecto. O sea, si le decimos que la Biblia es infalible, entonces la Biblia es perfecta, no tiene margen de error, ¿sí? Si la Biblia es infalible, entonces el apóstol Pedro está demostrando a la iglesia que la interpretación de la Escritura no es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Hay algo conocido que se llama soloísmo bíblico. Ojo ahí, soloísmo bíblico. Eso es diferente y contrario a la sola Escritura, ¿sí? ¿Qué es el soloísmo bíblico? El soloísmo bíblico ha caído en iglesias como las unicitarias, las iglesias de la prosperidad, los mormones y los testigos de Jehová. Porque si tú vas con un testigo de Jehová, te va a decir, tú traes la Biblia, yo también traigo mi Biblia, aquí está, mira, tú traes la Biblia, yo también la traigo. Si vas con un católico romano, también te mira, yo también traigo la Biblia, aquí está. Sí, pero hay un principio que estamos violando, que el apóstol Pedro reveló aquí. Y ese principio es que si la Escritura es infalible y es perfecta, su revelación y su interpretación es en la misma Biblia, ¿sí? Porque si un hombre viene e interpreta o da una opinión, pues el hombre se puede equivocar, porque el hombre es humano y puede torcer la Biblia, puede enseñar algo que no es real. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder interpretar la Biblia en su revelación inspirada que no sea incorrecta? Bueno, pues la respuesta es la misma Biblia. La respuesta es que la Escritura es infalible y su propia interpretación es infalible. Si alguien trae una interpretación fuera de la Biblia, es una interpretación que no es infalible porque es una opinión humana, y luego vas a tener doctrinas que te van a estar enseñando que Jesucristo no es Dios, te van a estar enseñando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dioses diferentes, te van a estar enseñando que tú tienes que hacer obras para llegar a la salvación. Estamos ahí. Entonces Pedro aquí está diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, la interpretación de la Biblia es por la Biblia misma, ¿sí? Aquí, de este principio es que se desprende lo que conocemos como la hermenéutica, ¿sí? Esta rama de la teología nos enseña cómo poder interpretar la Biblia de forma correcta sin violarla. Es que sí hay gente que la viola, hay gente que ha violado la Biblia, hay gente que cree que no hay Trinidad, que no hay Padre, que no hay Espíritu Santo, hay gente que no cree que Jesucristo es Dios, hay gente que cree que necesitamos hacer obras para ganar la salvación, hay gente que cree en el purgatorio. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer para saber? ¿Cómo creen ustedes, hermano? ¿Cómo creen ustedes que vamos a poder saber de la Biblia? ¿Cómo? Pues leyéndola. ¿Cuántos tenemos la Biblia? Amén. Caray. Pastor, la mano medio levantada, ¿no? ¿Sí? Hermanos, leer la Biblia es un principio del cristianismo. Es un hábito diario como lo es la oración. Para que no seamos engañados, para que la Biblia reforme nuestras vidas, para que nosotros conozcamos al Señor.
Cuando tú escudriñas la Biblia, Dios trabaja en ti. El Señor obra en ti. ¿Sí? Ok. Entonces, seguimos. El versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Si la Biblia es infalible, hermanos, y si la Biblia no tiene margen de error, y si la Biblia es palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén. Amén. La Biblia es palabra de Dios, amén. Amén. Entonces, si la Biblia es palabra de Dios, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué tenemos que hacer? Leerla y obedecerla. Leerla y vivirla. Leerla, comprenderla en su contexto, y lo que dice ahí tenemos que vivirlo, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Si la Biblia dice que Dios no es un Dios de borrachos, entonces tenemos que dejar de ser borrachos. Si la Biblia dice que los fornicarios no van a heredar el reino de Dios, pues entonces tenemos que abstenernos y apartarnos de ese pecado. Si la Biblia dice que Dios no es un Dios de mentirosos, pues tenemos que hablar con la verdad. Ese testimonio le sirvió al hermano Eder, porque cuando él leyó en la Escritura que Dios no era un Dios de borrachos, el Espíritu Santo reformó su vida. Amén. Y eso tiene que pasar con nuestras vidas. Hay muchas cosas, por lo general, que tú y yo sabemos que a la luz de la Biblia tenemos que arreglar. Y son cosas que lo sabemos. Son cosas que no necesito mandarte un curso de teología, hermenéutica e interpretación de las Sagradas Escrituras en el hebreo, griego y en arameo, para que comprendas qué es lo que tú tienes que corresponderle a Dios, qué es lo que tú necesitas arreglar en tu vida. Es de valientes. Es de valientes aquel que dice: Señor, aquí estoy, Señor. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué necesito dejar? ¿Qué necesito hacer? Aquí estoy, Señor. Trabaja en mí. La Escritura debe de llevarnos a eso. La Escritura debe llevar a un cambio radical de tu vida. La Escritura debe llevarte a que tú ya no seas el mismo. Que tu vida ya no sea la misma. Nosotros tenemos que sujetarnos a la Biblia y apegarnos a su revelación, apegarnos a su autoridad. ¿Sí? Versículo 21 otra vez dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No, ¿quién escribió la Biblia? ¿Has escuchado eso? A ver, tú que está en la Biblia, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió? ¿Quién escribió la Biblia? Y preguntan ahí, ¿quién escribió la Biblia? Los muy sabios, muy sabiones. ¿Sí? ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, pues aquí está, 2 de Pedro 2, 2 de Pedro 1, versículo 21, aquí está, ¿quién la escribió? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién la escribió? Ahí les va. El autor de la Biblia, la idea de la Biblia, la inspiración de la Biblia, la esencia de la Biblia, le pertenece al Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es que decimos que Él es su autor. ¿La escribió Él? No, no la escribió Él. Él estaba inspirando a sus hombres que eran santos. Los hombres santos, ellos pues escribieron, ¿sí? Escribieron. Es como cuando alguien crea un libro y lo manda a las ¿cómo se llama? A las imprentas para que lo impriman, y nada más hicieron un trabajo de imprimirlo y publicarlo, pero el autor, ¿quién es? Pues el que escribió la esencia, ¿verdad? En este caso la esencia, quien tiene la autoría de la esencia de la Biblia, ¿quién es?
Al Espíritu Santo. Y por lo tanto, si el Espíritu Santo es el autor de la Biblia y el Espíritu Santo es Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén. El Espíritu Santo es Dios, y si Él es el autor de la Biblia, entonces el Espíritu Santo es Dios, es infalible, no tiene margen de error, la Biblia la escribió Él, le pertenece a Él, es una extensión de Él, entonces la Biblia es infalible y no tiene margen de error. O sea que si la Biblia en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no hay margen de error en eso. Tú puedes tener paz con Dios. Tú puedes saber que puedes estar en paz si hoy te vas, porque Cristo Jesús hizo la obra en la cruz. Y no hay margen de error en esto, sino que tú puedes tener paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo, como lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Si es así, si la Biblia, y lo estamos demostrando que sí es, fue inspirada por Él, es infalible, no tiene margen de error, entonces tu compromiso y el mío es leerla, entenderla y obedecerla. Hoy estábamos en la clase de los jóvenes y les decía: ¿quién es la autoridad de la iglesia local? Contestaron bien, sí saben, ¿sí saben los jóvenes? Contestaron: no, pues el pastor, gloria a Dios, sí. El pastor localmente, hablando humanamente, es la máxima autoridad de la iglesia local. Ahora, arriba del pastor hay otra autoridad, esa ya no es humana, esa no se equivoca. ¿Quién es? ¿Quién es la autoridad que está arriba del pastor? Cristo, Dios, el Padre, el Espíritu Santo, el nombre mismo Dios, ¿sí? Es Cristo el Señor. Entonces, decían los jóvenes: no, pues es que ustedes verán, no, pues los pastores bien fáciles, nomás mandan. En los eventos nomás hagan esto, hagan aquello, bien fácil el pastor. No. El pastor también está sujeto a una autoridad, a la autoridad de Cristo. ¿Y cómo sabemos que un pastor está sujeto a esa autoridad? ¿Cómo lo sabemos? ¿Nico lo puede decir? ¿Cómo sabemos? Esta es una pregunta. ¿Cómo sabemos que un pastor está sometido a la autoridad de Cristo? ¿Cómo sabemos eso? Porque a lo mejor hablan lenguas, porque resucitó un muerto allá en el rancho, porque echa fuera demonios, porque tumba a la gente, porque cuando ora todos hablan en lenguas, porque hace milagros, porque caminó sobre el agua. ¿Cómo sabemos que un pastor está sujeto a la autoridad de Cristo? Porque obedece y se somete a las Escrituras. Si el pastor no se sujeta a la Escritura, pues obviamente eres la cabeza, pues obviamente toda la iglesia va a estar mal, ¿sí? Si tú quieres escudriñar de una iglesia que sea sana, pues asegúrate de que el pastor sea un hombre que se somete a la autoridad de Cristo. Si él no se somete, pues ya, ¿qué te puedes esperar? Ya toda la iglesia se la va a llevar a toda la iglesia de encuentro, ¿sí? Puede enseñar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, esto es, de ahí se desprende el concepto de sola escritura. No es que sea la única escritura, la única autoridad, perdón, no es eso, sí, no es eso. ¿Sí? Es que en todo el desarrollo que hubo a través de este principio, que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bien inspirados por el Espíritu Santo, y que entendemos primeramente que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. De aquí se desprende todo el trabajo que hubo, ¿sí? Para poder escudriñar y entender cuál era la doctrina que Cristo predicó, cuál era la doctrina que los apóstoles recibieron, y cuál era la doctrina la cual los apóstoles recibieron. Esa misma doctrina también la enseñaron en la iglesia. ¿Cuál es esa doctrina? Bueno, pues de esa doctrina se desprenden, bajo estos principios de la correcta interpretación, se desprenden varios puntos. Se desprenden, por ejemplo, la Trinidad, que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, son tres personas diferentes, un solo Dios. Amén. Amén. Se desprende el bautismo por inmersión, que tienes que ser sumergido
como evidencia de que has venido a la salvación en Cristo Jesús. Se desprende la Santa Cena. Hoy tenemos Santa Cena, ¿sí? Donde recordamos y conmemoramos el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Se desprende la muerte y la resurrección de Cristo. Estos dos eventos históricos que son la base esencial de todo el cristianismo. Se desprende la divinidad de Cristo. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Amén, que Cristo Jesús es Dios. Esto lo vemos en la Biblia. Y se desprende también que la salvación solo es por gracia, la salvación solo es por la fe. Dos solas que vamos a ver en las siguientes semanas, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver tres principios que se desprenden de la sola Escritura, ¿sí? La primera, que ya hemos estado hablando de esto: solo la Escritura solo la Escritura es autoridad infalible. Solo la Escritura es autoridad infalible. ¿Qué significa esto? Solo la Escritura no es que es la única autoridad. Hay más autoridades. ¿Cuántos sabemos eso? Hay autoridades. Dios puso los pastores, puso los maestros, hay ancianos, hay obispos, hay personas que Él designó como los apóstoles, hay personas que Él llamó para hacer el trabajo pastoral, para hacer el trabajo de liderar. Hay autoridades, hay más autoridades. Entonces, ¿a qué le llamamos solo la Escritura? Le llamamos a que solo la Escritura es la máxima autoridad, que es infalible. Yo me puedo equivocar. Los pastores metodistas se pueden equivocar. Los obispos se pueden equivocar. Los ancianos se pueden equivocar. Cualquier hombre puede equivocarse, puede fallarle. Por eso tenemos que estar orando unos por otros. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí. Hay pastores que se creen infalibles, hay pastores que se creen Dios, hay pastores que no los puedes condenar, ni atacar, ni examinarlos, ¿sí? Escuchamos una vez a alguien que dice: ¿a poco ustedes están contra el pastor? Ah, caray, espérate. Pues el pastor, ¿qué es o qué es? El pastor solamente es un siervo, como todos, ¿sí? ¿Qué es entonces la sola Escritura? Sola Escritura es que solo la Escritura tiene autoridad infalible. Ahí sí. El día que alguien se ponga en contra de la Escritura, díganle, y de mi parte si quieren: entonces te estás poniendo en contra de la Escritura. Díganle, yo les autorizo que hagan eso. Entonces te estás poniendo en contra de Dios. Entonces estás creyendo que puedes obtener salvación a través de otro que no sea Cristo. Entonces crees que puedes conocer a Dios a través de algún otro medio, no nada más de la Escritura. Entonces crees que necesitas hacer obras para obtener la salvación. Entonces crees en el purgatorio. Entonces crees que Jesús es Dios. Entonces, todas estas cosas son cosas que no son negociables, hermano. No son negociables. No podemos andar jugando con estas cosas que son verdades que no son no negociables del Evangelio. Ay, no, pero es que a mí no me gusta, y son muy metodistas. ¿Y qué si te gusta? ¿Qué si te gusta? A ver, ¿qué le gusta a la iglesia evangélica hoy en día? Andan disfrazados el 31 de octubre. Eso es lo que le gusta a la iglesia de hoy en día. El 31 de octubre andan pidiendo Halloween ahí. Y tú vienes y les hablas de les, no, es que eso es muy metodista. Yo quiero que me unjan y que me tumben. Y la iglesia evangélica hoy en día se llena de tanto mugrero que no le corresponde, de cosas como el Halloween. Ay, es que será bíblico, me puedo tatuar. ¿Por qué mejor no vienes y me preguntas qué es la sola Escritura? ¿Por qué mejor no vienes y me preguntas cómo vas a agradar a Dios? ¿Por qué mejor no vienes a saber cómo es la salvación solamente por la fe? ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy en día ha negociado estas verdades. Le dicen: no, esas cosas no son bíblicas. Han negociado estas verdades. Y luego tienes gente dentro de la iglesia cristiana pues, que anda haciendo tonterías, que anda celebrando Halloween el 31 de octubre, que anda ahí haciendo cosas que no debe hacer, que anda preguntando si es pecado decir maldiciones. No, es que no es maldición, es palabra impresionante.
Dios mío, Dios mío, ¿cómo le hacemos, Señor? Ayúdanos. Necesitamos entender, hermanos, entender. Necesitamos entender que ocupamos que nuestras vidas sean reformadas por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Sí? Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos para allá, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí lo vemos, es lo que les decía. Hay autoridades, sí las hay. Bueno, en este caso no aplica, pero las denominaciones tienen magisterios, tienen obispos, tienen ancianos, los pastores tienen otros pastores arriba de ellos que les piden cuenta, ¿sí? Todas las autoridades no son infalibles, son falibles, se pueden equivocar. En todas las denominaciones, en todas las autoridades vas a llegar a la última. ¿Y cuál es esa última? La que es así, es perfecta y no tiene margen de error: la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que someternos a la autoridad de la Biblia, ¿sí? Solo la Escritura es infalible. Pasamos al segundo principio, que es: solo la Escritura tiene suficiencia infalible, es completamente confiable y contiene todo lo necesario para ser salvo. ¿Alguna vez escuchaba, no recuerdo qué pastor, pero escuchaba a un pastor que predicaba y decía: la iglesia no necesita mi consejo, la iglesia no necesita mi experiencia, la iglesia no necesita mi enseñanza, no necesita saber quién soy, no necesita saber mi persona, eso no lo necesita la iglesia, eso no le trae vida eterna a la iglesia. Pedro se lo dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. La iglesia necesita la palabra de Dios. Mi consejo no trae vida eterna, mi experiencia no trae vida eterna, mi nivel académico no trae vida eterna. La palabra de Dios provee alimento para la iglesia, provee vida eterna para la iglesia, ¿sí? A través de la palabra de Dios, las iglesias son avivadas. A través de la palabra de Dios tenemos iglesias sanas, iglesias que oran, iglesias que evangelizan, iglesias que trabajan. A través de la palabra de Dios tenemos cristianos que son fieles al Señor. A través de la palabra de Dios tenemos cristianos que se someten a la autoridad de Cristo, que tienen temor del Señor, que han dejado el pecado atrás y que han tomado la valentía de decirle: sí, Señor, yo voy a dejar lo que no te agrada. Sí, Señor, yo voy a dejar esto atrás, voy a obedecerte, voy a caminar a través de tu voluntad. Y todo este convencimiento son obras que ha traído el Espíritu Santo sobre su iglesia. ¿A través de qué? A través de la exposición de la palabra de Dios. Por eso es que luego hay iglesias que no se someten a la autoridad de Cristo, iglesias que parecen discotecas, iglesias que van a andar celebrando Halloween el 31 de octubre porque no se sujetan a la palabra de Dios. Hago un paréntesis, he estado diciéndolo del Halloween porque en algunas semanas vamos a estar hablando de ese tema, hermanos. Es un tema que necesitamos hablar, ¿sí? Ahorita no me voy a meter, pero es un tema que ocupamos hablar, ¿sí? Ok. Entonces, solo la Escritura tiene suficiencia infalible. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Que tú puedes confiarle tu vida a la autoridad de la palabra. Que si tú necesitas un consejo y lo encuentras aquí en la Biblia, es confiable. En la Biblia hay principios para todo: para el trabajo, para la familia, para la vida. Nos enseña cómo conocer a Cristo. A través de ella conocemos el proceso de la salvación. A través de ella conocemos cómo piensa Dios. A través de ella podemos saber qué está mal de nuestra vida, qué no le agrada a Dios, qué tengo que cambiar.
Aquí lo importante es si realmente lo llevamos a la práctica. Aquí lo importante es si realmente alguien hay aquí que diga, está bien, Señor, yo acepto, necesito cambiar. Señor, yo necesito obedecerte, Señor, yo necesito caminar. Y el tercer principio es que la Biblia, solo la Biblia, posee perspicuidad infalible. Ese es el tercer principio de sola Escritura. Solo la Escritura posee perspicuidad infalible. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es perspicuidad? Perspicuidad es un concepto teológico que define que Dios se muestra a través de la Biblia de forma clara y sin error. De forma clara y sin error. O sea, si alguien viene y dice, no, pero es que yo no he leído la Biblia, pero yo leí el Corán. Yo leí el Corán y ahí yo vi que Jesucristo no es Dios. Le ponemos una tacha gorda. Porque el Corán no es la Biblia. El Corán no tiene perspicuidad infalible. No demuestra tener esa perspicuidad infalible. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, a lo mejor te describe cómo es Dios, pero mejor ni lo leas porque se me hace que te va a presentar un Dios que no es el Dios verdadero. Ah, no, pero es que me entregaron este librito. Unos hermanos que estaban ahí de corbata en la parada del camión, se llama El Atalaya, y aquí yo leí, aquí en este librito, mira, yo leí, aquí dice que Jesucristo, pues sí es hijo de Dios, pero no es Dios, entonces es mi hermano, ¿va? Bueno, pues ese librito también le vamos a poner una tacha gorda, porque ese librito no demuestra tener perspicuidad infalible, no demuestra ser infalible, no demuestra que tiene la verdad. Así que lo que te diga ese librito, ten cuidado, porque se me hace que está mal. Está mal. Solo la Biblia posee perspicuidad infalible. Si en la Biblia dice, ser santos porque yo soy santo, entonces nuestro Dios es un Dios santo. Y no tenemos duda de esto. No tenemos duda de eso. Si la Biblia nos enseña y nos demuestra que cuando Tomás vio a Jesucristo y le dijo, mi Señor y mi Dios, y Jesucristo no lo reprendió, sino que le cedió, diciendo, porque me viste Cristo, más bienaventurados son los que no creen. Prácticamente le cedió el que él dijo, ser mi Señor y mi Dios, porque si Jesucristo no fuera Dios, pues lo hubiera reprendido. ¿O no creen? ¿No les hace sentido? Lo hubiera reprendido. Si Jesucristo no lo reprendió, es porque Jesucristo es Dios. ¿Qué quiere decir? Que a través de la Biblia podemos conocer a Dios. Salmo 119, versículo 105. ¿Ahí lo tienen? Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque yo puedo confiar en la palabra. Puedo guiar mi vida por ella. Puedo educar a mis hijos a través de ella. Si tengo una situación personal, puedo encontrar luz a través de ella. Puedo encontrar la dirección para mi vida. Puedo encontrar la dirección para mi familia. Es que el matrimonio se está destruyendo. En la Biblia hay respuesta para eso. Es que mis hijos están cayendo en las drogas. En la Biblia hay respuesta para eso. Es que mi familia está perdida. A través de la Biblia tu familia puede ser salva. Podemos confiarle nuestras vidas a la palabra de Dios. Amén. Ningún otro documento que ha sido escrito tiene este poder y esta autoridad más que solamente la Escritura.
que tú y yo podemos regir nuestras vidas a través de ella. Un país completo puede ser regido a través de ella. Los presidentes no aceptan, no la hacen, pero la autoridad de la Biblia supera todo. Puede regir el mundo entero, puede regir naciones. Mateo 24:34. Hay unos que dicen, no, es que la letra mata, no hay que estudiar mucho. Mateo 24:34. Si le concedemos eso que dicen esos hermanos, ya encontramos una contradicción en la Biblia y nosotros mismos nos estamos tirando un balazo, ¿sí? Mateo 24:34. Ok, ahorita vamos al siguiente. Ese está bien. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir? Que los libros de matemáticas y todos esos se van a acabar. Algún día, quién sabe, a lo mejor algún día salga alguien que diga, ¿sabes qué? El libro de historia mexicana no era verdad, siempre no. Todos lo sabemos, ¿sí? Toda la documentación que tenemos, no sabemos si va a durar para siempre, pero la Biblia, escucha bien, la Biblia es un libro que lleva 2025 años. 2025 años. Bueno, ya terminada. Antes de Cristo ya estaba la ley. Antes, ya estoy hablando del periodo cuando ya estaba terminada, aproximadamente 2000 años. ¿Sí? Obviamente, antes de Cristo, 1000 años antes, en los cuales la Biblia fue redactada, pues la Biblia ya estaba. ¿Qué quiere decir? Que si le calculamos más o menos bien, la Biblia tiene un periodo aproximadamente de 3000 años. 3000 años. ¿Creen ustedes que alguien tendría la capacidad de poder escribir un libro y que ese libro perdure por 3000 años? ¿Creen ustedes que alguien podría hacer eso? ¿Y por qué la Biblia sí? La Biblia sí, porque es la palabra de Dios, ¿sí? Porque Jesucristo lo está diciendo. Va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, nos vamos a ir de aquí, hermanos, y la palabra va a seguir todavía permanente, ¿sí? Mateo capítulo 5, versículo 18. Aquí lo vemos otra vez. No piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para aprobar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una coma ni un acento se le va a escapar a la Biblia. Todo. ¿Por qué? Porque es infalible. Porque es infalible. Juan capítulo 5 versículo 39. Juan capítulo 5 versículo 39. Este es el último antes de pasar a reformando nuestras vidas. Aquí está porque hay unos que dicen, no, es que no hay que estudiar mucho, porque la letra mal, no, es que ahí en esa iglesia estudian mucho la Biblia, y no está bien eso, no está bien andar estudiando tal, o sea, sí hay que estudiarla, pero no tan, bueno, a ver, vamos a ver, Juan 5:39, ¿qué dice ahí el Señor Jesucristo? Amén, gloria a Dios. Escudriñen las escrituras. Que les digo, no, léela por encimita nomás, 5 minutos nomás, no, un capítulo nomás, no tanto porque luego te va a matar. ¿Les dijo esto el Señor Jesucristo? ¿Qué creen ustedes que entienden por escudriñar? Si es posible, cómete la Biblia. Si es posible, en una noche, léela completa. Si es posible, haz apuntes, escudriñala, ¿sí? Investiga, ora, pídele a Dios dirección, pídele a Dios revelación, léela, repítela, vuélvela a releer, investiga los pasajes, escudriña, ¿sí? Dice el Señor, escudriña las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna.
¿Sí? Le está diciendo a los judíos, qué tremendo. Pero Jesucristo le está diciendo a los judíos, escudríñela porque ustedes mismos están diciendo que en ellas tienen vida eterna. ¿Sí? Y Jesucristo les está cediendo esto. Les dice Él, y ellas, en estas escrituras en las cuales hay vida eterna, dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. 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 Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dice, escudriña las escrituras. Y que vas a, que cuando tú escudriñes, cuando tú estés estudiando, ¿sabes qué vas a encontrar? Aquí lo está diciendo Él. Vas a encontrar a Cristo. Vas a conocer a Cristo. Va a venir el Espíritu Santo sobre ti. Te va a redarguir. Te va a dar la capacidad de dejar lo que no has podido dejar. Vas a entender cómo agradarle. Vas a vivir una vida cristiana ordenada. Tu vida va a cambiar. Si tus hijos son educados por la doctrina de la Biblia, por la enseñanza cristiana, van a ser personas de bien, van a ser hijos de Dios, que les va a ir bien en su trabajo, van a ser hombres, a lo mejor no van a ser millonarios, pero van a ser buenas personas con buenos valores y principios. Y sobre todo, lo más importante, tu familia y tú van a ser salvos en Cristo. Van a ser salvos en Cristo. Vamos a pasar al último punto, reformando nuestras vidas con la autoridad de la Escritura. Aquí voy a hacer referencia a una predica que hizo el hermano Edgar. De hecho, hace como un mes, ¿no? Me parece, el hermano Edgar estaba hablando de ella. Y también hace algunos años la predicó en otra iglesia en la que estábamos, donde muchos fuimos bendecidos a través de esta palabra. La iglesia, después de que los reformadores hacen todo este trabajo de, ¿saben qué? Pues esto no está bien, vamos a quitarlos, vamos a orar, vamos a regir la iglesia por la Escritura. Se llamaban a sí mismas iglesias reformadas. ¿Sí? ¿Por qué se llamaban iglesias reformadas? No por el concepto de iglesias calvinistas, es el concepto de hecho ese vino después. Se llamaban iglesias reformadas por lo mismo, porque la iglesia católica había sido deformada, había hecho cosas que no estaban bien. Entonces ellos lo que hicieron fue tratar de volver a las Sagradas Escrituras, tratar de volver a la doctrina de los apóstoles, y por eso le llamaban iglesias reformadas. La iglesia que había sido deformada, ellos estaban volviéndola a formar acorde a la Biblia, ¿sí? Vamos al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 34. Aquí vamos a ver la historia. Hay otra parecida que también es de Esdras, que era un escriba, pero esta historia está tremenda. Cuando el hermano Edgar predicó esta palabra, yo sentí que me penetró por dentro. Yo sentí que algo me partió adentro de mí. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco, ¿sí?, de algo que le sucedió a este rey. Este rey era llamado Josías. Y este rey era un descendiente de David, que él permitió que la Biblia tomara el primer lugar de autoridad en su vida, en su reino y en la nación de Israel. Y el Señor hizo grandes cosas ahí. Versículo 1 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre.
y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y ahí hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hermanos, este rey era tremendo, hermanos. Tenía 8 años apenas. Era un niño. Predicaba el hermano Edgar y decía, pues ¿qué onda con este niño? O sea, de 8 años no sabemos si alguien le enseñó, si algún sacerdote fue y le enseñó las escrituras, si alguien lo educó. Pero el caso es que los reyes que habían habido antes de él, todos habían corrompido la nación de Israel. Todos eran idólatras, todos habían traído mujeres de otras naciones, todos habían hecho hechos abominables, hicieron altares a dioses que eran dioses paganos, hicieron altares a dioses como Moloch, Acera, entre otros dioses terribles, y el pueblo estaba en rebelión en contra de Dios. Entonces, este rey Josías, de 8 años tan solamente, le entra temor en su corazón, le entra temor el hecho de todo lo que estaban viviendo, y él, aquí es donde entra, él se pone a hacer, él lo que hace es que empieza a quitar todo esto. ¡Vámonos! El dios de acera, el dios de Moloch, las estatuas, los altares, ¡vámonos! Las borracheras, ¡vámonos! La virgencita, ¡vámonos! Que me barran, que me trapearon, que no sé qué, ¡vámonos también! Todo eso, el Halloween, ¡vámonos! Todo lo que no agrada a Dios, tenemos que tomar el ejemplo de este rey. Y así como él, ¡vámonos! Córtale la cabeza a los ídolos, echa fuera la maldición, echa fuera la borrachera, echa fuera, vámonos. No, pero es que nada, vámonos. No, pero es que tu hijo nada, vámonos. Tú eres la autoridad, pon la autoridad tú. No, pero es que mi hija, mira, se ve bonita, vestida de brujita, vámonos. Vestida de bruja, se ve bien bonita tu hija. ¿En serio estás diciendo eso? ¿Cómo se te ocurre? No, es que mira, mi niño vestido de demonio, ¿qué hago? Vestido de demonio, adorable, ¿te parece? ¿Adorable es en serio lo que estás diciendo? Tremendo, ¿no? Vamos a saltar al versículo 14. Al versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías, miren lo que halló este sacerdote, miren lo que encontró. Hermanos, este sacerdote encontró algo muy valioso, por los cuales 1500 años después de Cristo los reformadores pelearon, y muchos dieron su vida para que tú y yo tuviéramos este mismo privilegio que tuvo este sacerdote en ese tiempo. Miren lo que encontró. Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. No fue cualquier cosa lo que encontró. Encontró algo que vale más que el oro. Encontró algo infalible. Algo tremendo encontró. Seguimos. Y dando cuenta Hilcías, dijo el escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey.
y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y escuchen lo que viene, porque nos hemos familiarizado con la palabra de Dios. Y miren lo que hizo este rey cuando él escuchó la palabra de Dios. Versículo 19 dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Y aquí con media hora ya nos queremos ir a la cena de palabra. Ya estamos pensando en los tacos de trompo que nos vamos a echar al rato. Con 30 minutos. Es que ya el pastor predica mucho, ya, cállalo, vale el micrófono. Y este rey, cuando le leen la Biblia, cuando le leen la ley, rasga sus vestidos. Los judíos rasgaban sus vestidos porque sentían emociones muy fuertes. Hacían esta práctica. Cuando ellos sentían una emoción que les pegaba hasta el alma, ya sea de dolor, de duelo o de felicidad, algo muy, muy fuerte, rasgaban sus vestidos. Y aquí el rey rasgó sus vestidos porque se dio cuenta que él y la nación de Israel habían deshonrado al Señor. Habían deshonrado a Jehová. ¿Con qué? ¿Con qué lo habían deshonrado? Con toda práctica, con toda obra que no queremos dejar porque nos duele. Porque nos duele. Y este rey cuando llegó: no, vámonos. No quiero nada de todas esas cosas, toda la idolatría, toda la hechicería, vámonos todo eso. Pero no le digas a un hermano: no, hermano, es que no es correcto que celebres el Halloween. Ay, no, ¿por qué, pastor? ¿Por qué no dice eso? Hay cosas que tenemos que dejar que nos van a doler. Aquí esto es de valientes, hermano, ¿sí? Voy a tocar un punto sensible porque esto es de valientes. No muchos están dispuestos. No muchos están dispuestos. Brincamos al versículo 30. Ahí mismo. Versículo 30. Dice: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Esto es de valientes, no cualquiera. Esto es de valientes. Por eso es que el Señor de Jesucristo decía que el Evangelio sufría violencia, el reino de los cielos sufría violencia, y los que estaban arrebatando el reino de los cielos eran los valientes. Esto es de valientes. Muchos se echan para atrás aquí. Es triste. Muchos, a la hora de que escudriñan la palabra, se dan cuenta que hay muchas cosas que tienen que dejar. Y muchos dicen: no, Señor, no estoy dispuesto. ¿Saben qué les dice el Señor a esas personas? Y es algo duro, pero no lo digo yo, está ahí.
Yo le decía, ok, no hay ningún problema. Tú no eres digno de mí. Tú no eres digno de mí. Versículo 32. Miren, no obstante el rey Josías, él dijo, no más yo. ¿Sí? Todos se van a ir de cuenta, porque no hay unos que dicen, no, es que yo soy el papá, pero yo respeto a mis hijos. Si tú decides eso, no, es que hay que respetarlo, dejarlo creer que el mundo se lo va a comer. En el mundo le van a enseñar, en el mundo te le van a enseñar que hombre con hombre, que la maldición, que esto, que lo otro. Si tú, no, es que hay que dejarlo decidir, pues el mundo te lo va, no va a decidir. O decides tú o decide el mundo. No hay como que él decida, ¿sí? Y el rey dijo, nada, yo soy el rey, yo lo voy a hacer, y todos ustedes, fíjense lo que dijo, hizo que se obligaran, los obligó, hermanos, ¿sí? Se obligaran a ellos, todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén, hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y que Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Tenemos que aprender de eso. Sola escritura. Cuando la escritura llega a tu vida y tú la lees y recibes la revelación y recibes la palabra y Dios te alumbra, tomemos la postura que tuvo Josías. Que nos duela si algo no está bien. Que nos duela si le hemos fallado al Señor. Que nos entre un hambre por conocerlo. Que nos entre un hambre por guardar la santidad. Dije que esto era de valientes. Mateo 10, con eso terminamos. Mateo capítulo 10, versículos 34. No es conmigo, es con el Señor. Yo aquí me lavo las manos porque la palabra no es mía, es de Dios. Así que si hay alguna queja o sugerencias, allá arriba anotadas directo, ahorita terminando, pasan allá directamente con él. 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Escuchen, en el día que tú y yo decidamos reformar nuestras vidas a la luz de la Escritura, va a haber gente que te va a juzgar. El día que tú llegues con tu familia a la reunión donde están todos echando chévere y tú les digas, no, Cristo me ha reformado, yo ya no participo de esas cosas, tu familia te va a dar la espalda y te va a molestar y te van a hacer un lado. El día que en tu trabajo tú veas que están hablando de cosas corrompidas, diciendo cosas que no deben, digas, yo soy cristiano, yo no participo de eso. Bueno, te van a hacer un lado, no te van a hablar, vas a comer solo, te van a aborrecer por eso, te van a señalar por eso. El cristianito, aleluya, no le hablen. Esto es de valientes. El día que nuestras vidas sean reformadas por la palabra de Dios, sí va a haber lucha, sí va a haber cosas, pero saben una cosa, el Espíritu Santo nos va a dar el entendimiento, la valentía de seguir adelante si realmente hemos estado convencidos. Amén. Versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
El Señor no tiene ningún problema con aquellos que le dicen, no, Señor, tú te la bañas. No, mira, pues es que yo siempre celebraba el Halloween. No. No, Señor, ¿cómo? Si nomás me echo una, yo no me pongo borracho, Señor. No. Yo sí voy a la iglesia y todo, pero no, aquí no, Señor. No, Señor, ¿cómo dices? Es que mira, Señor, es la Virgencita, ¿cómo? No, Señor, porque esto no lo puedo dejar, porque es mi pecado y me agrada. No, Señor, porque esta es mi vida, así soy, es mi forma de pensar, es lo que yo quiero. ¿No tiene ningún problema el Señor? El Señor Jesucristo dice, ok, no hay ningún problema. Tú no eres digno de mí. Tú no eres digno de estar aquí. Regresa al mundo, haz lo que tienes que hacer. El Señor Jesucristo dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El Señor Jesucristo espera que seamos valientes. Que seamos valientes. Que seamos valientes a la luz de la Escritura. ¿Quieres una administración? Una administración de esas de las que nunca hay. Obedece a la Biblia. Sométete. Haz un pacto con el Señor. Yo te invito. Ahorita mismo se arma esa administración si tú quieres. No, es que yo quiero vibrar. Quiero que me tumben ahí. ¿Quieres una? Te voy a dar una más poderosa que eso. Haz un pacto con Dios. Pon tu corazón delante de Él. Tú sabes que hay que reformar, tú sabes que está mal, sabes que tienes que hacer, sabes que tienes que perdonar, sabes que tienes que soltar. Es un pacto con el Señor. Oremos y Señor, aquí estoy, Señor, todo esto, toda mi vida, mira, lo he vivido, Señor, pero hoy estoy entendiendo que si yo no tomo mi cruz, yo no soy digno de ti. Si yo, Señor, no permito que tú formes mi vida con la Escritura, yo no soy digno de ti. Yo quiero ser digno de ti, Señor. Yo quiero agradarte. Yo quiero servirte. Ayúdame. Aquí está esta situación, Señor. Ya no voy a celebrar el Halloween. Ya no me voy a emborrachar. Voy a perdonar a aquel que me ha dañado. Voy a tomar un compromiso con el Señor. Me voy a guardar. Voy a buscar a Dios. ¿Habrá algún valiente aquí? ¿Habrá algún valiente aquí? Finalmente, solo a través de la Escritura, nuestra vida es cambiada, es renovada, es transformada, es reformada, pero está en ti y en mí permitir que la Biblia forme en nuestras vidas el reino de Cristo. Amén. El reino de Cristo. Cuando tú permitas esto, ya no vas a ser un cristiano que anda por las emociones, ¿no? Porque hay cristianos que andan por ejemplo, hay pentecostales que andan algunos días, hermanos, hay pentecostales que andan resucitando a muertos. Y luego otros días regresan en la calle de la amargura. ¿Sí? Y un domingo te resucitan muertos, pero el otro domingo están derrotados. Cuando entendamos que tenemos que vivir obedeciendo los estatutos de la palabra de Dios. No es que no vaya a haber lucha, sí las va a haber. Pero tú vas a estar convencido. Vas a estar firme. Te van a hacer a un lado y vas a decir, no importa, yo amo a mi Señor. Tu familia te va a decir, no me importa, si mi familia me tiene que dejar, no me importa porque yo amo a Cristo. No te van a hablar en la cara, no me importa que no me hablen, no me importa que me señalen, no me importa que me quede solo. Yo quiero agradar al Señor Jesucristo. Y en el día postrero va a haber recompensa. El Padre
le va a dar la autoridad del Hijo. El Hijo va a venir por los que son de Él. Y nos va a decir: vengan benditos de mi Padre, entren al reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quiénes son aquellos valientes que van a entrar a ese reino? Amén. ¿Quiénes son aquellos valientes que van a estar ahí? Amén. Aquellos que un día nos expusimos delante del Señor. Le dijimos: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, es verdad, a ti no te agrada esto, Señor. Aquí está, ayúdame. Quiero agradarte. Yo personalmente les puedo decir, y sé que muchos de los líderes de aquí también pueden atestiguar eso, pero yo voy a atestiguar por mí mismo. Yo he recibido ministraciones, no estamos en contra, yo las he recibido, de que oran por ti, te toca la presencia de Dios, incluso lo hacemos. Pero las ministraciones más tremendas que yo he recibido es que mi vida fue reformada. Yo digo así, no porque sea calvinista, sino lo digo en qué aspecto. En que cuando yo llegué aquí yo traía otra doctrina. Una doctrina que realmente me había perdido a mí. Yo estaba perdido en esa doctrina, y aunque había sido cristiano por algunos años o tiempos, esa doctrina me había cegado a mí. Y yo no conocía al Señor. Y debido a eso, muchas cosas traía detrás. Falta de perdón, no sé, tantas cosas, va. Y sí, no digo que no, oraron por mí y todo. Pero las mayores ministraciones que yo tuve personales con Cristo fue a través de este libro. Fue a través de esta escritura. Donde yo, al sentarme, cada vez que yo me siento y escudriño y leo y oro y anoto, yo sé que el autor de este libro está ahí conmigo. Amén. Tocando mi vida, ministrando mi corazón, cambiándome, quitándome lo que no le agrada, moldeándome al ser de Él, menguando mi carne y formando su carácter en mí. Todo esto se logra, hermanos, a través del escudriñar las Escrituras. Amén, amén. Escudriñar las Escrituras. Y escudriñarla con un corazón de humildad. Escudriñarla, ay no, es que esta de que Dios no es un Dios de borrachos, esa no la quiero ver, se la voy a arrancar. No se la arranques, ahí déjasela. Ahí déjasela. Dios no es un Dios de borrachos. No es un Dios de borrachos. Ah, es que no, esa de que los familiares no van a entrar. No se la arranques. No hagas caso omiso, ahí está, la Escritura, es Dios hablándote. Es tu alma, es la eternidad. ¿En dónde vamos a estar en la eternidad? Finalmente sabemos y entendemos que aquellos que han permitido que la Biblia reforme sus vidas son aquellos que verdaderamente han sido salvos por el Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. ¿Cuántos valientes hay aquí, hermanos? Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Y si el día de hoy hay aquí un valiente que necesita una administración de ese tipo, yo te invito a que oremos. Yo te invito a que hoy nos expongamos.